Hola aviadores y bienvenidos a otra edición de Alas de Papel. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo poner piloto automático a vuestros aviones. El Skinny Dumbo con giroscopio. Fíjate, el solito. Para conseguir el piloto automático solamente tenemos que añadir un aparatito muy pequeño llamado giroscopio. Vamos a verlo. Bueno, pues este es el giroscopio, así es como viene. Vamos a ver todas las piezas una por una. Pues un manual de instrucciones que viene en inglés. Tenemos aquí 4 cables que ahora veremos cómo conectarlos. Tenemos por supuesto el giroscopio, que ya veis que es muy similar a un receptor. Luego tenemos un par de pegatinas para poner el giroscopio en un lateral del avión o abajo pegado donde queramos. Y tenemos un condensador, que luego veremos cómo conectarlo. Esto es para evitar caídas de voltaje cuando tengamos puesto el giroscopio. Primero vamos a centrar nuestra atención en conectar el giroscopio y vamos a utilizar nuestro Skinny Dumbo. Vamos a necesitar por ahora el giroscopio y los 4 cablecitos que os vienen en el mismo paquete. Fijaros que lo primero que tenemos que hacer va a ser desconectar todos los cables que teníais en el receptor, ¿vale? Que viene siendo pues el cable que viene con el cable Y para las alas y luego los otros 2 servos que son los servos de cola. El único que he dejado conectado ha sido en el número 3 el cable del motor. Ese se va a quedar ahí. Los otros 3 los quitamos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a coger estos 3 cables y los vamos a conectar directamente a el giroscopio. Si os fijáis, el giroscopio tiene varias etiquetas. Veis las de arriba que pone out 1, 2 y 3. Esas son las que vamos a utilizar. Vamos a coger nuestro cable Y de los alerones y lo vamos a poner en el out 1. Acordaros de que el cable clarito, en este caso el blanco o el amarillo, siempre va hacia arriba. Entonces, alerones en el out 1. Ahí está. Ahora, estos dos tenemos que saber cuál es el elevador, porque el elevador es el que va en el número 2. Pues voy a coger el cable del elevador y lo voy a poner en el out 2. Ahí está. Y ahora el que me queda es el timón de cola en el out 3. Y siempre con el cable amarillo hacia arriba. Estupendo. Pues esta parte ya la tendríamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conectar el giroscopio, lo tenemos que conectar a el receptor. ¿Cómo conectamos estos dos? Con estos cables auxiliares que nos vienen en el paquete con el giroscopio. Y ahora la manera de conectarlos es muy sencilla. Primero vamos a dejar uno aparte porque por ahora necesitamos 3, ¿vale? Entonces, si os fijáis, en el giroscopio abajo pone AIL, que eso es aileron, alerones, luego L, que es elevador, elevator en inglés, y luego rudder, que es el timón de cola, ¿vale? Para que sepáis en el orden que están. Vamos a empezar primero con alerones. Ponemos este con el blanco para arriba en donde pone alerones. Conectamos ahí. Y ahora nos vamos al receptor, a donde nosotros teníamos el alerón, que es el canal número 1, el de abajo del todo. Y ahora hacemos esta conexión. Ahí está, perfecto. Vale, seguimos. Ahora conectamos el siguiente, que es el elevador, ¿vale? El segundo empezando por abajo del giroscopio. Le conectáis en el elevador y ahora este va en el canal número 2, ¿vale? Van por orden. Canal número 2 del receptor. Ahí está. Y ahora solamente me quedaría el que pone RUD, que es rudder en inglés, que significa el timón de cola. Pues ahora este le conecto. Y lo voy a conectar en el canal número 4 del receptor. ¿Vale? Y ahí fijaros que ya tenemos los 3 out 1, 2 y 3 los tenemos ya directamente conectados al avión y luego con estos cables auxiliares estamos pasándole la información al receptor, ¿vale? Y el receptor ya tiene el 1, 2 y 3 y el 4. El 3 sería el motor como siempre, 1, 2 y 4, nuestras superficies de control, alerones y timón y elevador de cola. Y ahora, acordaros que hemos dejado un cable aparte, ¿verdad? Pues este cable aparte lo vamos a conectar. Fijaros que nos quedan en el giroscopio, nos quedan 2 huecos libres. Bueno, hay uno que dice Mode y hay otro que dice S-Bus Gain.
Pues nosotros vamos a conectarlo en el que pone Mode, abajo, ¿vale? Va un poco justo, pero sí que entra. Ahí está. Y ahora este lo vamos a conectar en el canal número 6. Vale, para que sepáis un poco lo que es, evidentemente, bueno, las superficies de control, pues ya sabéis cuáles son todas. Lo único que estamos haciendo es que estamos utilizando el giroscopio como puente antes de que le llegue la información al receptor, para que el giroscopio pueda hacer los ajustes directamente en los servos para poder controlar nuestro avión, o que el giroscopio nos ayude a controlar nuestro avión de manera automática. Y este último cable que dice Mode es porque el giroscopio nos permite utilizar varios modos. De hecho, hay algunos modos que no vamos a utilizar en este tutorial, no los vamos a explicar porque son ya para otros temas más avanzados. Hoy vamos a utilizar el giroscopio tal cual, con su función normal, que la función normal de un giroscopio es simplemente ayudarte a la estabilidad del avión, de manera que haga pequeñas correcciones de manera automática y nos ayude a controlar el avión y que no tengamos pues caídas. Va muy bien para principiantes. Entonces, con este cable lo que vamos a hacer es en el canal 6, que lo programaremos luego en nuestra radio Fly Sky, vamos a ser capaces de, con un switch, de hecho con el switch C, el que tiene 3 posiciones, con ese switch vamos a ser capaces de poner el giroscopio en on, en off, y en otra función alternativa que elegiremos luego. Vamos a ser capaces de configurarlo para poder usarlo o para dejarlo desactivado y que podáis ver la diferencia que esto os está dando en el comportamiento del avión. Y luego, antes de continuar, quiero que veáis también aquí 3 pequeños como botones, son como llaves realmente, no botones, son como llaves, que pone Gain 1, 2 y 3. Bueno, esto es la ganancia. La ganancia es, digamos, lo potente que queréis que sea vuestro giroscopio o lo brusco que va a ser vuestro giroscopio a la hora de actuar. Cuanto más brusco, más correcciones va a hacer en vuestras superficies de control, pero tenéis que tener cuidado porque si os paséis a lo mejor es contraproducente y en vez de ayudaros os perjudica. Por lo que es recomendable, para acceder aquí simplemente es con una pequeña llave, con un pequeño destornillador plano, muy finito, simplemente es como un reloj, ¿vale? Entonces podéis empezar pues empezaría digamos que a las 7 de la tarde y llegaría como hasta las 5, más o menos, de ahí, de 7 a 5. Entonces, desde las 7, digamos, hasta las 12 sería menos y luego a las 5 sería donde más ganancia estaría aportando. Os recomiendo que empecéis como al 25 o al 30%, ¿vale? En cada una de ellas, en las 3, y luego a medida que vayáis viendo que os está ayudando, podéis incrementar hasta que lleguéis al límite donde veáis que ya, pues a lo mejor es demasiado las correcciones que está haciendo y que no os beneficia. Yo en la prueba de vuelo que he hecho lo he utilizado así, como un 25 o un 30%, y a mí me iba bien. Pero ya esto depende de cada piloto y pues, de vuestras preferencias. Bueno, pues una vez hemos hecho las conexiones, ya directamente podemos conectar la batería y ver qué pasa. Bueno, pues después de todos estos ruidos, si os habéis fijado, el giroscopio ha hecho unos pequeños parpadeos y ya está en azul. Azul fijo significa que el giroscopio ya estaría funcionando, ¿vale? Y si os fijáis, como el giroscopio tiene que estar siempre en una superficie plana, como yo lo estoy moviendo, no lo tengo fijado al avión, vais a escuchar como los servos ya, fijaros cómo se mueven. Si lo veis, las alas, según muevo el giroscopio, está intentando ya hacer correcciones. Esto es lo que decía, cuanto más ganancia le pongáis en estas llaves, pues ese movimiento será más brusco. Bueno, entonces con esto ya hemos visto que el giroscopio está funcionando y que está respondiendo cuando vosotros movéis el giroscopio nota algún cambio en la posición, digamos la posición del avión sería, pues está empezando a hacer ajustes ya para estabilizar. Ahora el siguiente proceso es, tenemos que entrar en el menú del giroscopio, que es dándole a esta tecla Set, y tenemos que cambiar o ajustar algunos parámetros para que nos funcione de la manera que tiene que funcionar. Así es que vamos a verlo y vamos a ver los que tenéis que ajustar y cómo hacerlo. Bueno, pues ya tenemos el giroscopio montado, la batería la tengo conectada
y ahora mismo ya está en azul, entonces pues ya en cuanto lo muevo ya vemos que vamos teniendo correcciones directamente de los servos con el giroscopio. Ahora lo que tenemos que decirle al giroscopio es cómo lo hemos montado. Fijaros que el giroscopio tiene que tener una posición. En las instrucciones vais a ver aquí las maneras en las que lo podéis montar. La primera pone flat, que eso sería como, digamos, tumbado, ¿vale? Como si lo ponemos en la parte de abajo en el suelo. Fijaros que los cables siempre tienen que ir hacia atrás, da igual como lo montéis, siempre los cables hacia atrás y la parte que tiene el botoncito tiene que ir siempre mirando hacia adelante, ¿vale? Entonces las posibilidades son ponerlo plano así o plano sobre la otra cara. Esto no tendría sentido porque no tendríamos acceso a este botón, o sea que esa opción la descartamos. Y luego, vertical, como lo tengo yo puesto, que podéis ponerlo así o podríais ponerlo al revés. Yo ahora mismo lo he sujetado simplemente con un poco de celo, luego ya cuando esté fijo le pondré una de estas pegatinas que vienen incluidas, pero por ahora lo voy a poner ahí. Entonces lo primero que tenemos que decirle es, tenemos que entrar en el menú y decirle que está montado de la manera que pone aquí en las instrucciones, que pone, si os fijáis, pone upright, ¿vale? Esa es la palabra. Entonces ahora me voy al menú y me dice que la opción número 8, que pone Mounting Orientation, o sea, la orientación de montaje, me dice las opciones. Entonces yo voy a buscar flat no, flat inverted no, upright. Esta es mi opción. La opción upright es cuando veo el LED en azul y en rojo, ¿vale? Y tengo que, para entrar en el menú, ya sabéis, dejáis pulsado el botoncito y tenemos que esperar hasta que haya 8 hasta que haga la intermitencia 8 veces. Cuando haga eso, entramos en el menú y ya vamos a la opción de azul y rojo. Entonces vamos a hacerlo. Dejo pulsado y entramos en el menú. Y ahora va a empezar a hacer, ahí hay 1, ese sería 2, esa es 7 y ya ahora la siguiente va a ser 8. Cuando lo haga ya entro al menú. 8. Entro al menú. Y ahora azul, rojo, rojo y azul. Y ahí lo dejo. Ahí me está confirmando que lo ha guardado. Ya lo tendríamos hecho. Ya le hemos dicho que está montado de esta manera. Ahora vamos a pasar a calibrar las superficies de control. Bueno, en esta parte lo que vamos a hacer es ver si las superficies de control me están haciendo el giro que tienen que hacer. Es decir, si yo el avión ahora mismo se me girara hacia la izquierda, lo que tendría que hacer es corregirme hacia la derecha. Entonces, ¿cómo giramos hacia la derecha en un avión con los alerones? El alerón derecho tiene que subir y el izquierdo tiene que bajar. Así es que la prueba es muy fácil. Solamente tenemos que coger el avión y forzarle como para un lado y ver si me corrige bien. En este caso lo voy a forzar así. Así. Y si os fijáis, cuando yo hago así, realmente me tendría que levantar este y bajar este. Justo me está haciendo lo contrario. Me está levantando este. Es decir, que cuando se me girara a la izquierda, me giraría más a la izquierda, por lo tanto, me estrellaría seguro. Esto significa que la configuración de los alerones está mal hecha. Hay que digamos, ponerla en inverso. Entonces vamos a hacerlo. Y ahora, para hacerla en inverso, pues volvemos otra vez a nuestra chuletilla y vamos a ver cómo entrar al menú de los alerones. Fijaros que es en la opción número 2. O sea, cuando haga cuando parpadee 2 veces el giroscopio, significa que estamos ya en la opción de menú para configurar el alerón. Entonces, vamos a entrar, vamos a ver en cuál está. Estará lo más seguro en normal, pues tenemos que darle a, que es azul, tenemos que ir a invertido, reversed, que sería la opción roja. O sea, cambiamos de opción azul a opción roja. Pues vamos a ello. Entramos en el menú dejando presionado el botoncito como siempre y empezará al parpadeo. Ese es el primero, ahora vamos al segundo, que es el que queremos. 1 y 2. Ahora ya, entramos, está en azul, lo cambio a rojo y lo dejo.
me confirma que lo ha guardado y ya vuelve al menú. Ahora ya para salir del menú dejamos presionado. Y ya me lo ha guardado. Ya estoy en azul, ya estoy en normal. Entonces ahora voy a montar mis alas y voy a hacer la misma comprobación. A ver si efectivamente hemos hecho lo que deberíamos. Lo voy a poner así para que se vea. Y voy a hacer otra vez el giro que he hecho antes. Efectivamente ya me lo ha cambiado. Ahora cuando hago este giro, me baja este alerón y me sube este otro alerón. Entonces me estaría corrigiendo bien. O sea, si yo me caigo hacia la izquierda, me está corrigiendo hacia la derecha. Perfecto, ya lo tendría guardado. Bueno, pues ahora tenéis que hacer exactamente lo mismo con las otras dos superficies de control, con el alerón y el timón de cola. Tenéis que forzar esos giros y ver si tenéis que entrar en el menú. Para entrar en el menú, en el elevador sería cuando hace la intermitencia 3 veces, que lo pone aquí en las instrucciones, y para el timón de cola cuando parpadea 4 veces. Y hacéis exactamente lo mismo. Si va mal, entráis en el menú y le ponéis en inverso y ya lo corregiríais. Bueno, ya hay solamente 2 cositas más que es importante mencionar a la hora de ajustar el giroscopio entrando en el menú. La primera es la función. Este giroscopio está preparado para ser utilizado en aviones estándar como el Skinny Dumbo o el Messerschmitt, pero también lo podemos montar en aviones como el Thunderbird, que es un ala volante, ¿vale? O como un avión en V, con la cola en V. Para ello tenemos que entrar en el menú y decirle qué tipo de avión estamos utilizando. Para esto tenéis que entrar en el menú en la opción 1, en la que parpadea solamente una vez, y el azul sería, cuando ya os da las opciones, cuando parpadea en azul sería para el estándar, que es el que viene configurado por defecto. No lo voy a cambiar porque viene configurado así, y para este no tenéis que cambiarlo si lo estáis haciendo para el Dumbo. Si lo estuvierais haciendo para el Thunderbird, para el ala volante, en ese caso tendríais que ir a la segunda opción, la opción roja, que pone Delta Wing, pues eso es un ala volante. Y luego si tuvieras un avión con cola en V, pues simplemente tenéis que ir a la tercera opción, la opción que parpadea azul y rojo, ¿vale? O sea que este giroscopio funciona para esos 3 tipos de aviones. Y luego lo último que tenemos que calibrar es, nosotros cuando utilizamos el giroscopio, evidentemente vamos a ser capaces de seleccionarlo desde nuestra radio FlySky. Lo he asociado, si os acordáis, lo he asociado al canal número 6. El canal número 6 yo ya lo he programado en mi radio para que sea el switch este de 3 posiciones, el switch C, ¿vale? De manera que yo, fijaros como cuando lo pongo en el medio, se me acaba de apagar el giroscopio. Y cuando lo pongo abajo se pone en rojo. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando lo pongo en el medio estaría quitado. Yo ahora mismo puedo sacar mi Skinny Dumbo y no tengo giroscopio para nada. Luego, en mitad, que de hecho os recomiendo que lo hagáis así. ¿Por qué? Porque al principio pues no sabéis muy bien cómo va a reaccionar y bueno, pues quizá os sea un poco raro al principio. Entonces es mejor, yo prefiero sacarlo normal porque es un avión que sabemos sacar de sobra, es muy estable como ya lo sabéis. Entonces cuando ya estoy en mitad de vuelo, que ya tengo cierta altura y tal, entonces le dais a la palanquita y se os activa el giroscopio y ya empezáis a ver cómo funciona. Luego, la opción de abajo, la roja, es Auto Balance, que es otra opción que no vamos a ver en este vídeo, lo veremos más adelante. Por ahora la que me interesa es la del giroscopio, que es la opción, bueno, pues simplemente el piloto automático, que lo llamo yo. Entonces, esta opción es la que me gusta tener aquí, pero me gusta también tener la opción de quitado para, pues, si en algún momento pues, no os está beneficiando o os está complicando el vuelo o lo que sea, lo podéis quitar y no tenéis que tenerlo fijo 100%. Para hacer esto, tenemos que configurar qué opciones queremos que nos dé el giroscopio para poder cambiarlo desde la radio. Entonces, esto en el menú, vamos a dejarlo así, lo vamos a quitar por ahora. En el menú sería la opción número 7, que pone Switch Mode. La manera en la que podemos programar nuestro switch. Aquí pone modo 1, 2, 3, 4. ¿Qué modos son estos? Bueno, pues si dais la vuelta al papelito, aquí os dice modos de vuelo.
Y aquí nos dice modo 1, posición 1, normal, 2, autobalance, 3, auto-hover. El auto-hover es otra opción que nos da este giroscopio que básicamente es para hacer vuelos 3D. No sé si habéis visto alguna vez algún avión de estos que tiene la hélice arriba y parece como que está manteniéndose como un helicóptero. Bueno, pues este giroscopio tiene esa opción también, lo cubriremos más adelante. Por ahora, hoy vamos a hablar solo de la opción de giroscopio. Entonces, el modo que a mí me interesa, dentro de los que te ofrecen aquí, es el 2. ¿Por qué? Porque la posición 1 me dice que es el normal, giroscopio normal, el 2 sería giroscopio quitado y en la tercera el autobalance, que autobalance es parecido al giroscopio, pero bueno, con alguna ligera diferencia. Y esta es la opción que más me interesa a mí, porque el auto-hover no lo quiero para nada, desde luego no lo quiero en un avión como el Dumbo, entonces no quiero ni tener la opción por si acaso le doy y lo estrello. Entonces ni lo voy a tener como opción. Entonces vamos a ir al modo número 2. Y el modo número 2, según nuestra chuleta, es cuando parpadea en rojo. Entonces vamos a ir otra vez al menú, tenemos que esperar a que parpadee 7 veces y la opción roja. Vamos a entrar en el menú, como siempre, dejamos presionado y ahí estamos entrando en el menú. Vale, ya es la siguiente. 6 y 7. Entramos y es la opción roja. Fijaros, roja y azul, azul, roja. Pues como es la roja, lo dejamos. Ahí está. Y ahora ya me va a confirmar el solo. Ahí está. Perfecto. Pues ya le he dicho que queremos el switch que esté en el modo 2. Entonces ahora, como vamos a salir ya del menú, lo dejamos presionado para salir. Vale, ya estamos. Entonces ahora cuando yo encienda mi radio, vamos a poner las alas para que lo veáis más clarito. Fijaros que yo, como os digo, ahora ya tengo en el mando, tengo la capacidad de ponerlo o quitarlo. Y ahora mismo voy a quitar el giroscopio, que es normalmente lo que suelo hacer para salir al principio. Fijaros que ahora, nada, no pasa absolutamente nada. No tengo giroscopio. Que ahora ya estoy en mitad de vuelo y quiero que me empiece a ayudar. Pues simplemente le damos y ya se ha activado el giroscopio, ¿vale? Y luego tengo la opción de abajo, la de autobalance, que es lo que os digo, que es algo similar al giroscopio, pero con alguna diferencia. También lo podéis probar, no os vais a estrellar, no es como el auto-hover, que eso desde luego que no os lo recomiendo que lo probéis. Bueno, y por último, esta piececita que todavía no la hemos visto, que es un condensador, esto simplemente lo tenéis que conectar al receptor, ¿vale? Pues el cable negro tenéis que conectarlo abajo, ¿vale? En cualquiera de los canales que tengáis libres en el receptor. A mí me quedan un par de ellos libres, pues lo podemos conectar en el de arriba y ya está. Esto lo que va a hacer es que como el giroscopio va a estar haciendo correcciones permanentemente en los servos, el condensador nos va a ayudar a no tener caídas de voltaje, ¿vale? Entonces simplemente lo conectéis al receptor y con eso ya lo tendríamos asegurado que no tenemos esos problemas de voltaje. Bueno, aviadores, espero que hayáis disfrutado mucho de nuestro vídeo del giroscopio para poder poner vuestro piloto automático en cualquiera de vuestros aviones. Y nada más, os dejaré un enlace en la descripción de donde podéis adquirir uno de estos. Y nada más, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, aviadores.